Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí a un amigo, invitado y sobre todo amigo, que es lo más importante, Miguel Pinilla de la Guía. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Paco, aquí andamos. Pues estupendamente, encantados. Iniciamos contigo, este es el primer programa de lo que esperamos sea una serie que dure infinitamente. Una vez a la semana nos vamos a ver con Miguel Pinilla de la Guía, abogado en ejercicio, jurista de reconocido prestigio, gran español y es una persona además, yo creo que tiene sobre todo una ventaja, sentido común en ver lo que le rodea, en no ocultarlo y en decirlo. Vamos a ir viendo cada semana, una vez por semana, la actualidad más candente o aquellos temas que no siendo tan candentes, pues a Miguel o a mí nos interesa. Es una charla entre amigos para que lo escuchen otros amigos. Eso es lo importante, Miguel. Primer programa, Muy por lo bien. tanto, vamos a titular esta serie La actualidad aquí ahora con Miguel Pinilla. Así estamos, Miguel. ¿Y cómo está España, Miguel, hoy en esta Oh, semana que va acabando? ¿Cómo está? A ver, ¿qué nos dices? no, hombre, pues, ¿qué vamos a decir? Pues esto es lo de siempre, ¿no? O sea, que llegas y ves que dices, no sé ya cómo llamar a esto, ¿no? Porque ciertamente creo que es una situación en la que se está yendo mucho, 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 mucho de madre. Y verdaderamente, hombre, el mundo de por sí está mal, pero es Sí. que lo de España, con este elemento que tenemos en Moncloa, verdaderamente es que ciertamente se está yendo totalmente de Claro. madre. Yo creo que ni él mismo es consciente de lo que está haciendo, Sí, ¿no? sí, sí, O sí. sea, es una naturaleza precisamente pues, de una persona sumamente narcisista y prepotente que yo creo que va a ser, dicen, el pecado va a la penitencia. Yo creo que al final él va a darse cuenta demasiado tarde probablemente de los errores tan grandes que está cometiendo precisamente por creerse impune, creerse superior a todo el mundo y estar actuando de una forma absolutamente irracional, Claro. ¿no? Porque tú puedes ser de Pero unas ideas o de otras, sí, pero no puedes. Es que esto no es gobernar España. no, Esto es no. hundir España, esto es sencillamente pensar en sí mismo y ya está. Entonces, la verdad es que, en fin, yo a esto muy buen futuro no le veo. Pero bueno. Claro. Vamos a ver, yo suelo decir últimamente, Miguel, que por ahí están mal, sin duda, pero aquí estamos peor, porque de lo que se ve aquí no se ve ni en esos malos países bananeros que siempre nos hemos reído con ellos, pero yo creo que lo hemos superado. Miguel, no solamente es el bicho que es Perro Sánchez, como dicen, ¿no? Pero yo creo que es Sí. que enfrente el problema es que no tiene a nadie, ¿no? Miguel, ¿tú qué opinas de la ameba Feijó y Hombre, compañía? hombre, a ver, vamos a ver, hay una cosa que es indiscutible, ¿no? Yo creo que la permanencia de Sánchez en el poder no tiene nada que ver con las grandes virtudes que le adornen a él, sino efectivamente Sí. más bien con las grandes limitaciones de la gente que tiene enfrente, que entre otras cosas, no sé muy bien por qué, si por ciertos intereses ocultos o porque son así de inútiles, no lo sé, la verdad, pero lo cierto es que efectivamente no se ve una acción de oposición, pero cuidado, ya ni siquiera solo en el PP, hasta en Vox, Sí, muchas sí, veces no ves tampoco el nivel de oposición, porque sí, claro, lo que está haciendo este hombre es muy, muy, muy grave. O sea, como decía antes, esto ya no es una cuestión ideológica de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el que está gobernando, porque tienes una visión distinta. No, no, no. Esto no es un problema de esto. Esto es un problema de un señor que evidentemente no es que esté de manicomio, pero evidentemente es un señor que presenta una patología con una personalidad que desde luego no es la idónea para que esté al frente de un país. claro, claro. Bueno, vamos a ver, yo creo que es un enfermo mental, ¿eh? O sea, yo creo que Claro, sí está de manicomio, vamos. vamos, no lo sé en Yo, esto. O sea, yo yo creo no, que yo no me sí. atrevo, como no soy psiquiatra, no me atrevo a decir estas cosas, ¿no? Yo sé cuando estudié la carrera y tal, y en criminología, y tal, ¿no? Pues eso, la idiocia, la imbecilidad, y en fin, distintas cosas, ¿no? Yo no sé qué grado pudiera tener de este tipo de cosas, ¿no? Porque ya digo, ni soy psiquiatra ni soy psicólogo. Ahora, sí que es verdad que yo incluso cuando este buen señor estaba en la oposición, es que ya se le veía. O sea, es que se veía que una persona
desde luego, muy poco preparada en ese sentido, porque llegas y dices, es que esto es un zumbao. O sea, este es un Sí, zumbao que sí, nos va a llevar a vetos a saber dónde. sí, ¿Eh? sí. Y entonces, ese es el problema que yo veo. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que tiene enfrente no es capaz de llegar. Y yo siempre cuando me preguntan cosas así, como lo que me acabas tú de preguntar, yo siempre pongo el ejemplo porque me pareció, o sea, el de ejemplos tenemos todos los días, ¿eh? Claro. Pero este me pareció especialmente descarado, fue en el último debate del Estado de la Nación. Ya. Bueno, que es el único al que se ha enfrentado este. Sí, nada más, Bueno, sí. lo de enfrentado entre comillas, Sí, porque fue una cosa increíble que llegue el señor presidente del gobierno y diga, pues nada, aquí vengo con un paquete de medidas y la oposición no se levantó y se fue. claro, ese es el tema. Vamos a ver, Miguel, has tocado el punto que yo quería tocar desde hace tiempo. ¿Tú no crees que la oposición debería haber abandonado el Parlamento ya hace tiempo? Por ejemplo, por poner un ejemplo más cercano, cuando la ley de amnistía, decir, señores, esto se ha acabado, esto no es un Estado de derecho ni de nada, nos vamos del Parlamento porque estamos en una tiranía, en una dictadura, en una satrapía y nosotros no vamos a colaborar. Ahí se queda usted, apruebe lo que quiera, pero ya saben qué condiciones la prueba. ¿Tú qué crees? Hombre, a ver, efectivamente es una de las cosas que se podría haber hecho. Lo que pasa es que quizás el abandono total del Congreso, pues quizás sea una cosa que al final no acabe siendo, que acabe siendo incluso contraproducente, ¿no? Pero sí que es verdad que en el momento puntual, que también puede ser, ¿por qué no? En el momento en el que se ha como tú dices, la ley de amnistía o cualquier cosa de este tipo. Claro que sí, pero yo desde luego lo vi descaradísimo cuando el debate del Estado de la Nación, porque tú llegas y dices, oiga, usted me va a perdonar, pero es que esto es el debate del Estado de la Nación. Aquí venimos a hablar de lo que usted ha hecho, no de lo que usted dice que va a hacer, Ya, sino de lo que usted ha hecho. claro, está claro. Entonces, si usted insiste en eso, pues nosotros nos levantamos y nos vamos. Pero es que la cosa no quedaba ahí. Es que, vamos, si te acuerdas, cuando llega Cuca Gamarra y dice españolitos, explica los españolitos, y llega este señor y en lugar de responder a la pregunta dice, no le consiento que insulte de esa forma al pueblo español. Y tú llegas y dices, no, 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 si el que le está insultando al pueblo español constantemente eres tú, majo. Sí, Pero sí, sí, sí. aparte de eso es que tú llegues y le digas, mire, oiga, pues mire, me corrijo, español, o el pueblo español, o los españoles, o como usted lo quiera decir, pero ¿quiere hacer el favor de contestar a lo que le he preguntado? Pues Claro, no, se la claro. envainan y se lo comen. Y ya se lo comen. Ya está. Miguel, una cosa importante. Yo creo que sí, pero ¿tú qué crees? Pedro Sánchez no es un ejemplo evidente de lo que han sido los socialistas toda su vida desde su fundación. Yo no le veo diferencia con Rodríguez Zapatero, con Felipe González, con Indalecio Prieto, con Largo Caballero, con Pablo Iglesias Pose, independientemente del momento que a cada uno le tocó, ¿no? Yo creo Claro. que este y sus 8 millones o 7 millones de votos son los socialistas de toda la vida. ¿Tú qué crees, Miguel? No, hombre, a ver, qué duda cabe que el PSOE no ha evolucionado tanto como dicen, entre otras cosas, porque si el PSOE de verdad hubiera evolucionado, incluso habrían cambiado las siglas. O sea, es Claro, decir, claro, porque hubieran desvinculado. O sea, es decir, claro. querámoslo o no, el tema del Congreso de Suresnes que llevó a Felipe González digamos, a la dirección del PSOE, pues esto, claro, él tuvo que renunciar, es cierto, al marxismo, ¿no? Cosa que después Zapatero Que y este pues, han vuelto a traer, pero de forma claro, claro. descarada, ¿no? Porque nunca Pero, renunció. claro, claro, pero porque el PSOE efectivamente no era solo renunciar, porque el Partido Socialista Obrero Español, su problema histórico no es sencillamente ser un partido de izquierdas o un partido, incluso si me apuras, marxista. El principal problema es que es el partido político con más sangre en sus manos. Sí, señor. Sí, señor. Es un partido que está lleno de violencia y Sí, precisamente de antidemocracia, claro. porque para ellos la democracia es o gobierno yo o no hay O no hay democracia. Y democracia. eso no es la democracia y no es la tolerancia. Un Claro, partido que concibe que la libertad religiosa es quemar iglesias, claro, eso no es un partido democrático ni claro, tolerante. claro. ¿Eh? Y eso es lo que hay que tener en cuenta en esto.
Luego ya es verdad que, claro que esto no es una cosa tan novedosa. Es decir, a mí, por ejemplo, me sorprende totalmente cuando estos días, ha sido famosa en estos días pasados, la entrevista en El Hormiguero a Felipe González, Sí, y joder. tú llegas y dices, hombre, me va usted a perdonar. ¿Lleva usted razón en lo que dice? Sí, pero no es usted la persona más indicada para hablar. Claro, claro. O sea, es que esto es un poco como lo de Revilla con don Juan Carlos, ¿no? Sí, O sea, oye, usted dice que este señor es un corrupto, evadió impuestos, no sé qué, no sé cuántas. Pues porque probablemente lleve usted razón, claro. pero no es usted la persona más No, apropiada para no, hablar de no, estas cosas. claro, claro. ¿Eh? Es Entonces, que yo creo, Miguel, que precisamente, no sé, hablan los que más tendrían que callar y los que más claro, o sea, tendrían que hablar callan. Vamos a otra cosa. Bueno, ya lo dijo Pablo Iglesias Pose en 1909, está en la sesión del Parlamento, el PSOE acatará la ley mientras le beneficie y cuando no le beneficie la vulnerará. Esa ha sido toda su historia, parte criminal. sí. ¿Por qué no se ilegalizó directamente, institucionalmente, el PSOE en 1976? Vamos a decir, por poner una fecha. Hombre, hombre, qué duda cabe que en esos momentos había una cierta dificultad política, que la única que era esa, o sea, un poco ver cómo hacer esa transición. Pero yo creo que ahí se equivocaron totalmente. Probablemente habría sus presiones internacionales, las presiones por parte de Estados Unidos, las presiones por parte también de Francia. No olvidemos pues, que ahí estaba la época también, bueno, en Francia estaba Giscard d'Estaing, pero bueno, en la época de la transición, como en Alemania pues también tenía su poder esto Willy Brandt, que fue un gran valedor de Felipe González, Sí, precisamente. sí, Eh, yo creo que ahí hubo una serie de presiones y también hacia el rey y hacia el gobierno de entonces, al gobierno de Suárez y demás, un poco para que se hiciera de esta forma. Creo que fue el clasísimo error. Yo reconozco que, claro, que es mucho más fácil juzgar las cosas a caballo pasado, ¿no? Pero la verdad es que con la perspectiva del tiempo, que si tienes un mínimo de sentido común, al que antes alucías, si tienes un poco de sentido común y con la perspectiva del tiempo, pues es fácil darse cuenta que todo eso de presumir tanto de la transición es una absoluta falacia. por Porque supuesto. si los españoles estamos como estamos hoy en día, Claro, que no estamos otra vez aguantazos, pues porque las circunstancias socioeconómicas, ante todo, y también políticas externas, no son las mismas que había en el claro, 36, que si no claro. estábamos otra vez a tortas, es precisamente por culpa de una transición mal hecha, mal llevada. Ya, ya, Porque ya, ya. efectivamente tú podías permitir partidos políticos y también partidos políticos de izquierdas, pero hombre, legalizar el Partido Comunista con la pasionaria y Carrillo al frente, Sí, como sí, pasa bien, vaya y imagen, vaya legalizar imagen. el Partido Socialista como el Partido Socialista Obrero Español, Sí, con sí, lo que decíamos antes, es decir, con una trayectoria del Partido Socialista que es cualquier cosa menos democrática, claro, pues claro, era sí. condenar a ese régimen que nacía en 1977 y que bueno, se tenía que perfeccionar con la Constitución del 78, hizo que ese régimen ya naciera herido de muerte. Claro, está ¿Eh? claro. Lo cual es muy triste, ¿eh? Está Es muy claro, triste. está claro. Se ha perdido una gran oportunidad. Miguel, ahora está en el candelero el tema. ¿Este se va a ir o va a haber que echarlo? ¿Tú qué crees? No, hombre, como se suele decir, este no se va ni echando el aceite de invierno. O sea, esto está claro. O sea, desde Entonces, luego, si alguien piensa. Además, es que entre otras cosas, porque, a ver, no coincide con lo que estábamos diciendo al principio, precisamente. O sea, es decir, una persona que presenta valga la redundancia, una personalidad como la que tiene este individuo, no se puede esperar que este señor vaya a actuar de una forma racional, ya, siquiera racional. Por supuesto, si a eso le añadimos que en España el verbo dimitir no no existe, existe. pues Sí, entonces, ¿qué quieres que te diga? O sí, sí, sea, me sí, parece, pues hombre, porque tengamos en cuenta una cosa, si este señor tuviera la intención de irse, ya lo habría hecho, claro. porque, mira, por ejemplo, el general Primo de Rivera, siendo un dictador, y además este sí que se le llamaba el dictador de forma oficial, Sí, pues al general Primo de Rivera, cuando en 1930 ve que no tiene
el apoyo que había tenido en 1923 y demás, pues este señor coge, no solo es que dimite, sino que se autoexilia. Sí, sí, está ¿No? claro. Se va a París y ahí muere a poco tiempo, además. Está ¿Eh? claro. Está claro. Entonces, esto muestra una honradez en ese, dictador. Pero fíjate, pero ese dictador tuvo la honradez Sí, de sí. ver que las cosas no gozaba del apoyo que debía de gozar y se fue. Y se fue, Otro efectivamente. ejemplo, ya no de un dictador, pero sí de un general, lo tenemos en De Gaulle. Claro. De Gaulle hace un referéndum que ni siquiera eran unas elecciones presidenciales, era un referéndum. Y no lo perdió, pero sí no tuvo todo el apoyo que él esperaba tener. Claro. Y hoy se fue. Y se fue, efectivamente. Y se Esto, fue. claro. Miguel, yo creo que es la Guardia Civil la que tiene que defender su honor, porque el problema es que el honor, una vez que se pierde una sola vez, valga la redundancia, es muy difícil recuperarlo. Lo digo por el caso Leire. Me parece muy mal, Leire, etcétera. Perfecto, lo que se ha descubierto es una más de las tropelías del PSOE y sus afiliados, pero yo creo que quien tiene que defender el honor de la Guardia Civil, si es que lo tiene y no lo ha perdido para siempre, es la propia Guardia Civil. Es decir, ¿dónde están los mandos de la Guardia Civil cuando a un teniente coronel que manda una unidad en el ejercicio de sus funciones se le quiere acosar, digamos, de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando con esos mandos o con la Guardia Civil? ¿Tiene honor la Guardia Civil, Miguel? Hombre, esto ciertamente son palabras muy, muy graves, ¿no? Tener en cuenta más que la Guardia Civil, ya sabes que su lema es el honor es mi divisa. Sí, pero a lo mejor Pero resulta que ya no el, tiene esa divisa, ¿no? Pero, claro, no, el problema, yo ahí efectivamente creo que, a ver, todo mando de la Guardia Civil, bueno, todo Guardia Civil, pero ante todo mando de la Guardia Civil debería de coger el ejemplo, ya no solo, por supuesto, de cumplir fielmente, aparte de con la Constitución, las ordenanzas, con la cartilla de la Guardia Civil, pero también recordar siempre la propia conducta de su fundador, del Duque de Ahumada cuando se le dio la circunstancia de, bueno, pues que estando en el Teatro Real Sí, y con el presidente del gobierno, el primer ministro entonces, que llega y va y llega tarde y quiere pasar por una puerta lateral del Teatro Real y el agente de la Guardia Civil que había ahí no le deja pasar. Y sí, entonces este quiere cepillarse al Guardia Civil que no le había sí, dejado entrar y entonces el duque de Ahumada no se lo consiente claro, y le deja bien claro que antes que eso, vamos, él mismo dimite como director general de la Guardia Civil y demás. Es decir, es que eso, es claro, decir, como mando en general, como mando militar o como mando de la Guardia Civil, porque al fin y al cabo es un mando militar, teniendo en cuenta que la estructura de la Guardia Civil es militar, pues tiene que tener en cuenta que tú tienes que saber defender a tus subordinados. claro, ¿Eh? Aparte de defender la patria, y en el caso de la Guardia Civil también defender el orden, también tienes que saber defender a tus hombres, ¿no? claro. Y bueno, ahora hombres y mujeres, para que nadie se nos enfade. ¿Eh? Pero evidentemente tú tienes que coger siempre y defender a tus subordinados. Claro, Entonces, y dar la cara, ojo, incluso a costa de tu carrera. claro, claro que sí, claro que Incluso a sí. costa de tu carrera. Está Yo pongo totalmente de también el acuerdo. ejemplo, mira, aquí hay dos carreras que cuando se habla tanto del 23F y tal, mira, tú tienes, por ejemplo, dos carreras militares que se sacrificaron totalmente, en este caso por la corona, que fueron Milans del Bosch y Armada. Sí, sí. Estos, Fallaron, a pesar de tener sus carreras, de ser generales, de ser generales además con prestigio, ¿eh? Y no hay que olvidar que Milans del Bosch pues, era teniente general que estaba en ese momento además ostentando la condición de capitán general de la tercera región militar. Y tú dirás, y estos señores, en su sentido de la lealtad al rey, porque en el fondo esa era la realidad del 23F, está claro. pues estos señores sacrificaron hasta Ya, su libertad, pero ante todo sacrificaron su carrera. ya, ¿Eh? ya, Bueno, pues está a veces claro. hay que aprender a tener ese sentido, yo creo, del honor y el espíritu de servicio y de sacrificio, que eso debe de adornar siempre a todo militar y, ojo, a todo político, que eso es uno de los grandes males que tenemos en España,
los políticos ni tienen patriotismo, ni tienen sentido del deber, ni espíritu de sacrificio ni de servicio. Ni nada, Mal vamos, efectivamente, efectivamente. mal vamos. Has nombrado a la corona. Bueno, la corona, ahí anda la corona. ¿Tenemos corona, Miguel? No, hombre, vamos a ver. Hombre, esto es como, en fin, yo comprendo que la gente esto a veces pues, le resulta muy chocante cuando se dice, ¿no? Pero es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, Claro, ¿no? claro, Entonces, no vivamos siendo unos necios. claro, España es una república federalista, claro. así de Bueno, simple. O sea, claro, España en la realidad es eso. Otra cosa es que, bueno, pues tenemos el envoltorio, es eso que llamamos monarquía. no, Pero en realidad, a mí lo que me sorprende es que haya gente que presume de monárquica y defiende este tipo de monarquía. Es claro, que esto no es una monarquía. claro. O sea, es decir, cuando tú al rey, es que la gente siempre dice, ¿y qué hace el rey? Que no, es que el rey tampoco es que pueda hacer mucho. Hombre, podría hacer mucho porque es el árbitro y moderador del regular Ya, sí, funcionamiento de pero las ¿sabes lo que instituciones, pasa, pero Paco? Que es no le da la que gana. el problema de la Constitución del 78 es que, claro, es que el problema muchas veces es de raíz. Es que el problema, Claro, claro, el problema es que la mayor parte de la gente, primero, ya hay un porcentaje muy grande de población española, entre la que yo me incluyo, que no votamos esa Constitución. claro. Pero votada o no votada, lo cierto es que el porcentaje de españoles que tienen un absoluto desconocimiento de la Constitución española es enorme. Y eso, claro, ahí es donde está el problema. Es que si tú te lees la Constitución, te das cuenta, sí, tú coges artículos 56 a 65, el título 2, la corona. Y claro, tú te coges el 56, ¡guau! Y te empieza aquí a hablar todas las funciones del rey. Pero luego todas están matizadas. Pero matizadas de tal manera porque tú dices, y el rey arbitra y modera. Pues sí, claro, arbitra y modera. Pero, ¿y cómo arbitra y modera? Pues muy ¿Cuáles sencillo. son? No, yo te digo muy sencillo. Precisamente como no está definido, tú interpretas como mejor consideres para España. Por ejemplo, ahora, y llamas al presidente del gobierno y le dices, usted se está saltando la Constitución, yo no se lo voy a consentir y usted dimite o yo le dimito. Que efectivamente Hombre, va a generar un problema entre dos instituciones, la, digamos, monarquía, la corona, digamos, y la presidencia del gobierno, pues que se genere una vez. Vamos a ver, yo soy partidario y creo que va a llegar el momento, tarde o temprano, cuanto más se retrase peor, de que hay que romper la baraja. Hay que romper la baraja en muchos aspectos. Y romper la baraja significa siempre una confrontación. Pero esa confrontación hay que hacerla, hay que pedir los apoyos correspondientes y hay que plantearla. Porque es que si no, lo que ocurre aquí es que nunca se rompe la baraja. Es decir, por ejemplo, nunca llegan los tenientes, los generales de la Guardia Civil a decirle al ministro en su despacho, amablemente, decir, mire usted, o usted corta esto, o usted no cesa de los cobos, independientemente que no fue nunca santo de mi devoción, porque está cumpliendo con su deber, o usted se queda sin Guardia Civil en 24 horas porque todo el mundo va a tener un constipado. Es decir, o se rompe la baraja en este aspecto como el judicial, miles de otros. O si no, el sátrapa, este u otro, que da igual que se llame Sánchez como Pepito Pérez, va a seguir igual porque nunca encuentra enfrente a nadie. Si la oposición, aunque sea puntualmente, no dice nosotros esta ley de amnistía no lo vamos ni a votar porque nos vamos del Parlamento, es una manera de romper la baraja. Hacer una manifestación como pretende ahora Feijóo el día 10 o el día 11 ahora de junio, pues es la enésima manifestación estúpida. Entonces yo creo que hay que romper la baraja, hay que plantear la confrontación sí, entre por instituciones, supuesto, sí, porque sí, si sí. no, pues Hombre, claro, si el tema está, lo que pasa es que ten en cuenta una cosa. Mira, tal como está establecido este sistema y este régimen, el problema que tienes es ese, o sea, es decir, por ejemplo, el pueblo español, pues tiene un arma muy importante también, que es el voto. Y, por supuesto, el Parlamento, los políticos, pues son los que más poder tienen, porque verdaderamente son los que pueden hacer y deshacer. Ahora, ¿qué ocurre con la corona? Pues hombre, la corona efectivamente es que, porque ten en cuenta que el rey no puede cesar, porque aunque la Constitución dice el rey nombra al presidente del gobierno y un Ciro Capuchino, el rey no nombra al presidente del gobierno. El rey se limita a que, bueno, a aquel que de las relaciones, digamos, entre los partidos políticos, o porque haya salido con mayoría absoluta un candidato,
Y entonces le dicen que, bueno, pues este es el que, digamos, el Congreso propone. Y el rey se limita a echar su firma y aquí paz y después gloria. Pero el rey no puede llegar y decir, pues a este no le pongo o a este sí. Es verdad que sí que el rey ahí metió la pata hasta el corvajón. No sé si queriendo, si metió la pata o es que quiso hacerlo así. No lo sé, ¿eh? Pero sí que es verdad que en este caso, en las últimas elecciones que hubo en España, pues el rey llama, como te acordarás, a Sí, Feijóo para que se presente. Pues bueno, pues muy bien, no sale fuera. Y entonces, y el rey no tenía ya la obligación legal, lo mismo que con Feijóo, sí que la tenía, precisamente porque había presentado a Feijóo, ya no tenía la obligación legal de proponer a Sánchez. Podía claro, haber dicho, oiga, que haya elecciones otra vez. claro, claro. Es que hay una Y sin embargo, connivencia. ahí sí que doy la razón a los que defendéis que el rey ahí sí que tenía que haber actuado, porque ahí sí que el rey no estaba atado de manos. Claro, Ahí sí que podía haber actuado. claro, y por Y no ejemplo, lo hizo. no tenía por qué firmar la ley de amnistía porque es manifiestamente inconstitucional, porque va en contra de la unidad, etcétera, etcétera. Dime usted, yo esto no se lo firmo porque, aunque sea porque tengo dudas personales de que sea constitucional. Por lo tanto, váyase usted y tráigame otra. Es decir, si no vamos a Claro, eso, o si no vayamos a una república, Miguel, pero que sea nacional, hombre, que no la traigan claro. ellos. No, claro, no, es que yo, vamos, yo entiendo que en estas cosas es que ciertamente cuando se ve este tipo ya de incumplimientos constantes de la Constitución, de la democracia, en fin, de lo que es un Estado de Derecho, ¿no? Porque esto yo creo que es una cosa también que yo creo que todo el mundo además tiene que tener muy clara. Eh, Estado de Derecho no necesariamente quiere decir Estado democrático. De hecho, España en la época de Claro, Franco no era una democracia, pero sin embargo sí era un Estado de Derecho. Es decir, claro, el gobierno no se saltaba las leyes. ¿Eh? claro, El problema de este buen hombre es que se salta las propias leyes que ellos mismos han claro, creado, que ellos mismos han claro, puesto, las están saltando a la autoridad constantemente y claro. creando una legislación que es totalmente contraria. O sea, las leyes que se hicieron, por ejemplo, en la época de Franco, nunca eran contrarias a las leyes fundamentales del reino. Claro, 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 Y sin embargo, este se pasa la vida haciendo leyes que contravienen claro. la Constitución. Bueno, pues Entonces, tú llegas. sí, pues entonces vayamos a los que tienen la obligación directa, Ujú. título preliminar, de defender, entre otras cosas, el ordenamiento constitucional, que son las Fuerzas Sí, Armadas. sí, 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 ¿Y sí. dónde están? Porque ahí sí es evidente. Vamos a ver, este individuo, como otros también, porque también lo hizo Rajoy y Aznar, se han saltado la Constitución cuando se ha salido del moño. Para eso no hay ningún problema. Pero para impedírselo parece que hay muchos problemas. Entonces estamos Mm. como estamos. Si no se rompe la baraja, pues al final ellos siguen donde están, ¿no? Claro, no, si es que el problema es que evidentemente, mira, esto lo que nos podemos encontrar es que acabe pasando un poco como pasó con Alfonso XIII, ¿no? O Ya. sea, esto de me voy para que no haya un enfrentamiento, Sí, 5 años después, pues había una guerra civil. claro, ¿Por bueno, qué? Pues hombre, muy sencillo, porque las cosas ya estaban muy salidas de madre. Si a claro, lo mejor Alfonso XIII, en lugar de coger y largarse, claro, hubiera cogido el toro por los cuernos claro, y hubiera tratado digamos, de domar a ese toro, claro, pues a lo mejor esto habría sido de otra manera, ¿no? claro, Pero claro, lo que no puedes hacer es eludir los problemas. Y yo creo que ahora esto está cogiendo un cariz en el que efectivamente, yo creo que el rey sí que es verdad que debería de hablar claramente pues, con los líderes políticos de la oposición y demás, con la Junta de Jefes de Estado Mayor, y para ver la forma efectivamente en que incluso aplicar el artículo octavo para dejarle claro al presidente del claro, gobierno claro, que o cumple la Constitución o va fuera, porque el claro, rey efectivamente no puede cesar, como te decía antes, el rey no tiene la potestad de cesar al presidente del gobierno, no ya, tiene esa potestad, pero sí que tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas sí que tienen ese mandato constitucional del artículo octavo claro. para precisamente revertir una situación de vulneración de la Constitución precisamente por el poder político, para revertirlo, ojo, no hace una dictadura militar,
No, no, sino hacia precisamente el ordenamiento constitucional, hacia el claro, respeto a la claro. Constitución y a la democracia. Y, Entonces, claro, y a poner en marcha luego un proceso de modificación. Yo desearía hasta las trancas, pero bueno, de enmiendas de esa Constitución en lo que se ha visto que sí. también, aparte de la vulneración, también nos ha llevado aquí, porque es una Constitución escrita, yo que sé, en chino, porque desde luego no se entiende. No, es una constitución, bueno, hay dos matices claros de la constitución. Es verdad que uno tiene que ver mucho con las circunstancias del momento, ¿no? En el que se hace. Bueno, eso siempre pasa. Cuando tú haces una ley, siempre a esa ley no nada más que leerse las exposiciones de motivos de las leyes para nadie se las lee. Pero bueno, es muy aconsejable muchas veces leérsela porque te explica un poquito el porqué, ¿no? Porque al fin y al cabo es donde el legislador refleja el por qué se llega a esa ley, ¿no? Entonces, el tema, yo creo, de la Constitución es ese, pero luego la Constitución es una Constitución que cualquiera que haga también un poco de derecho comparado, y en este caso, pues digamos, histórico, es de coger la Constitución española del 78 y compararla con el Constitucionario español, con otras constituciones anteriores, nos damos cuenta de que prácticamente surgió el reflejo de la Constitución del 9 de diciembre del 31, o sea, de la Segunda República, y de la de 1876 de Cánovas, ¿no? Entonces, es un poco una mezcla de ambas, ¿no? Ya. Entonces, claro, verdaderamente tú tienes que pensar, mira, el sistema de la restauración, no sé qué habría pasado si Alfonso XII, en lugar de morir con tan solo 28 años, hubiese vivido más tiempo. No sé si el sistema de la restauración se habría hundido igual o no. No lo sé. No vamos a hacer aquí historia ficción, pero sí que tengo bien claro que fue un sistema que fracasó. Totalmente. Y el sistema de la República, ¿para qué vamos a hablar? Claro. O sea, la República fue también otra de esas grandes ocasiones perdidas, ¿eh? Porque verdaderamente si la República hubiese venido a ser un régimen verdaderamente democrático, pues Claro. sí que hoy en día seguiríamos con la Segunda República. Sí, sí, está Nos claro, habíamos está claro. ahorrado una guerra civil, nos habíamos ahorrado Está claro. un régimen autoritario durante 40 años y nos habíamos ahorrado todo lo que estamos viendo ahora. Pero lo que pasa es que, claro, cuando tú permites un régimen que su concepto de libertad, ya digo, lo citaba antes, ¿no? Con mi concepto de libertad religiosa, ponerme a quemar iglesias. Joder, pues vaya, oiga, No. vaya concepto que tiene usted de la Sí, libertad sí, religiosa. sí, sí, está Y claro. como eso todo, que gobierna la derecha, pues monta una revolución. Sí, sí, Oiga, por Dios. O sí, sea, es que claro, es que con esos mimbres, claro, pues ¿cómo vas a construir nada que sea positivo? claro, ¿Eh? claro, Es que es imposible. Y está entonces, y claro. por desgracia, eso es lo que está pasando ahora. Cuidado, que ya adolece de los fallos que se tuvo en el periodo constituyente, que ha seguido después ni te cuento, con el gobierno de Felipe González, pero ojo, también después de Aznar y de Rajoy, y para qué vamos a hablar de Zapatero, que claro, que le han puesto porque claro, todo lo que pasa hoy en día no solo es por este sujeto No, llamado Pedro Sánchez, no, no, sino que en gran medida claro, este está recogiendo algunas cosas que los otros han claro, sembrado claro, y que claro, verdaderamente pues han llevado claro. a esta situación tan caótica. Está claro, ¿Eh? está claro. Miguel, nos quedan solamente 5 minutos. Te voy a hacer una pregunta personal ahora que, bueno, veremos a ver. ¿Tú también estabas en el Parador de Sigüenza? No, ¿Y en el de Teruel? tampoco, Tampoco. tampoco. He comido algunas veces en el de Sí, Sigüenza, esto sí que es verdad, porque llevé un asunto allí, con una clínica de esto llevamos un asunto allí. o sea, Y he comido en el parador de Sigüenza, sí, pero el de Teruel ni siquiera lo conozco. ya. Oye, ¿y tú has visto algún país en el que un portero de puticlub llegue a director de, no sé si era de la Renfe, y a secretario de Estado o asesor de un ministro? Bueno, hombre, bueno, es que esto, es que Es lo que que, verdaderamente, es que que es, verdaderamente lo que pasa en España es que esto es muy grave. que De es la todas formas, leche. yo me gustaría otro día que, ya hoy, no, porque evidentemente ya Sí, se se acaba nos el acaba el tiempo, tiempo, sí. pero en otro momento, yo creo que fíjate que está bien hablar de la actualidad, pero yo creo que también tenemos que hablar, Paco, y yo creo que esto es muy importante.
hablar de cómo hemos llegado a esta actualidad Muy y bien, también una cosa muy importante, ¿qué se puede hacer de verdad para corregir esta actualidad? muy bien. Perfecto. Pues te tomo la palabra, ¿eh? En el próximo programa lo iniciamos así si quieres, y Ujú. vamos adelante y tratamos esas cosas que yo también creo que es importante, porque bueno, la actualidad también la tiene todo el mundo en los periódicos, todo el mundo anda espantado y es verdad que es Ujú. importante saber cómo hemos llegado aquí para no repetir, aunque hemos repetido muchas cosas antiguas, y sobre Sí. todo cómo salimos de este pozo, porque a mí me da la sensación, muy rápidamente, ¿tú qué opinas? Yo creo que hemos llegado al fondo de un pozo, pero nos dedicamos a escarbar, vamos a aparecer en las antípodas, o no. No, es que yo creo que vamos a ver, cuando yo hablo de ver cómo solucionar, es que claro, el problema no es la técnica del avestruz, Claro, claro, o mirar para otro lado también. claro, No, claro, que lo que hay que hacer es ver soluciones. Hay claro. soluciones, claro que hay soluciones, pero además hay soluciones, como decía aquel, nihil novo sub sole, ¿no? Nada Claro, nuevo bajo claro, el sí, sol. sí, Que en política no hace falta crear nada, si ya claro, está todo creado. claro, O sea, claro. basta con que los distintos regímenes y sistemas políticos están creados desde la antigüedad. Está O sea, no claro. es una cosa que llegues y Sí, digas, sí, es que hay que ser un cerebrito increíble para llegar sí, sí. aquí, a ver qué me puede hacer. Pero Sí, yo creo que es que hay que cambiar mucho el chip. Y está los claro. pueblos tenemos que empezar a cambiar el chip de no dejarnos manipular que con el rollito de la democracia, Sí, de señor. es que votas, que es que pones la Sí, papeleta. Sí, señor. oiga, yo pongo la papeleta, pero es que Sí, después el señor. político hace lo que le da la real Está, gana. O está claro. sea, Bueno, entonces, claro, yo también creo, y ya acabamos, que nos queda más que un minuto, yo también creo que uno de las maneras de superar esta crisis, de salir del pozo, es a ver si nos inventan la vacuna contra la idiocia, porque es verdad sí, que señor. también los españoles de esta época, madre mía de mi vida. Miguel, Hombre, todos los pueblos son manipulables, pero el pueblo español se lleva la palma. O sea, Miguel ponte allá. Pinilla de la Guía, muchísimas gracias, Miguel. Quedamos No, a ti, emplazados para Paco. la siguiente semana y sí que Ujú. tocaremos, es verdad, cómo hemos llegado hasta aquí. Sobre todo, Miguel, sácanos de aquí, por favor. Miguel, sácanos No, de hombre, esta yo no situación. tengo la potestad de sacar. Ahora, si puedo llegar y decir, yo digo como decía De Gaulle en sus memorias, ¿no? Siempre tuve una cierta idea de Francia, pero yo tengo una cierta idea de España. Pero ahora, eso no quiere decir que es que yo tenga la receta Sí, mágica, la pero varita sí tengo mágica. una cierta idea de lo que debe de Muy ser. bien. Bueno, pues sugiérenos cómo salir de este pozo que parece que no tiene fondo. Un abrazo muy Muy fuerte, bien. Miguel. Hasta la semana que Nos vemos. viene. Un abrazo. Hasta Nos vemos, luego. Paco. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Adiós.